Milagros, ¿cuáles son los retos a los que nos enfrentamos los abogados cuando tenemos que entrar a una audiencia dentro del proceso penal? Mira, en la actualidad tenemos un gran problema con el nivel de preparación de quienes están son los operadores de justicia. No estamos hablando solamente de jueces, sino también de fiscales del Ministerio Público e incluso defensores públicos. Hemos visto cómo ha cambiado, tanto tú como yo sabíamos que el nivel de antes era sumamente exigente. Los que tuvimos la oportunidad de ser fiscales tuvimos que prepararnos muchísimo. En la institución nos preparaba muchísimo porque evidentemente éramos una imagen dentro de lo que era la administración de justicia. ¿Qué veo yo? Los jueces tienen como deber derecho la preparación. O sea, no es solo dejarlo a la magistratura, sino que es un deber del juez prepararse. Un juez no puede decirte a ti, espera un momento que voy a consultar. Un juez no puede decirte a ti, mire, doctora, ¿qué es eso que usted me está diciendo? No, hay audiencias donde, en definitiva, el juez no tiene el control y muchas veces el control lo maneja, la audiencia la maneja el fiscal del Ministerio Público cuando el fiscal en el proceso es una parte. Es así. Estamos conversando, amigas y amigos, con la doctora Milagro Rengifo. Y hoy vamos a tratar el tema de las facultades que tiene un juez dentro del proceso penal, en esas distintas audiencias que se desarrollan dentro de un proceso penal. La doctora Milagro Rengifo, conocida por todos ustedes, tiene una amplia trayectoria en lo que es en la materia de defensa de los derechos de la mujer, de género, es especialista en derecho procesal penal, en derechos humanos. Fue fiscal del Ministerio Público, tuvimos la oportunidad de trabajar juntas y pues una activista y una abogada en ejercicio en este momento, de esas abogadas que defienden con pasión, con conocimiento los derechos de sus defendidos. Bienvenida, Milagro, a este podcast con la doctora Berté. Nuestra pretensión, además de hacer justicia, es dar a conocer esos derechos que tiene, porque la gente anda tan desorientada que a veces no sabe que es el juez el que no sabe, piensan que es el abogado. A veces el abogado es el que no sabe. Entonces nos gusta orientar a nuestros seguidores con un lenguaje sencillo, menos técnico, pero para que ellos puedan ir comprendiendo esta parte del derecho que se ha hecho tan difícil en estos tiempos. Milagro, los jueces, como tú bien lo sabes, en el proceso penal tenemos varias etapas. En la etapa de control, por ejemplo, ¿cuáles son, desde tu punto de vista y conforme a la ley, las facultades que tiene un juez en una audiencia preliminar, por ejemplo? Bien, mira, el juez de control, como su nombre lo dice, es controlador. El juez de control tiene que verificar de forma técnica. En términos sencillos, tiene que ver si efectivamente existe una proyección de condenatoria. Vemos que la etapa preliminar se ha vuelto un saludo a la bandera y un decir sí a pases a juicios, que en verdad lo que es la pérdida del tiempo cuando llegamos a un debate donde efectivamente no había ni un solo elemento. En una oportunidad, en un caso de unas lesiones del 2020, al que se le alegó, estamos hablando estamos en el 2025, quienes manejan el conocimiento técnico, entendemos que las lesiones leves del 2020 se prescriben al año. Claro. Es decir, que ya tomemos en cuenta que en el 2020 sabes que hubo aquella situación procesal, que se contaba o no se contaba laxo, saquemos eso, entonces contemos, está prescrito. Claro. Se le hace la advertencia al juez y el juez me dice, no está prescrito. Pero lo peor no es eso, sino que hace un pase a juicio con unas lesiones leves, solo con el reconocimiento médico legal, la declaración de la presunta víctima y descarta a todos los testigos. Es decir, estás diciendo desde el principio que no hay elementos suficientes para una sentencia condenatoria. Y entonces el pronóstico de condena de este juez jamás lo valoró. Están actuando por autonomía, lo que no puede ser en un proceso, porque
Si bien es cierto, si nos ponemos en el papel de los operadores de justicia, sabemos que el juez es el que tiene el papel más difícil, claro, porque decidir no es fácil, o sea, tomar decisiones entre una y otra parte no es fácil, pero tiene que tener conocimiento jurídico para saber no quién mejor habla o quién mejor conexiones tiene, sino quién tiene una verdad jurídica más creíble. Es así, es así. Eso sin contar que la revisión de los requisitos que debe contener la acusación difícilmente lo hacen. De manera automática admiten la acusación con todos los vicios que pueda traer la acusación, no ejercen el control sobre los medios de prueba que se han ofrecido. O sea, de verdad que en este momento estamos viviendo una etapa difícil. Eso sin contar con lo que es el control judicial, ¿no? Yo he escuchado jueces decir, yo puedo otorgar el control judicial, pero si el fiscal no quiere ordenar el acto de investigación, que no lo haga. Entonces tú dices, bueno, ¿y dónde está tu autoridad como juez y el tener que hacer cumplir la decisión que estás dictando? ¿Dónde quedan esos principios del proceso? No, es que pero eso lo estamos viviendo. Estamos viviendo una etapa de un Estado de Derecho que es todos contra todos. No puede ser. O sea, un juez tiene que controlar, tiene obligaciones de disciplina, tiene responsabilidades de disciplina, tiene deber de disciplina dentro del proceso. Yo estoy muy estupefacta con el hecho de que los jueces desconocen lo que es la importancia de una sentencia vinculante, desconocen la facultad normativa de la Sala Constitucional cuando emite decisiones que son publicadas en Gaceta Oficial. Y debemos recordar, para aquellos que no tienen conocimiento técnico, que cuando algo se publica en Gaceta Oficial es ley de la República. Claro. Dependiendo del rango legal, sublegal, tiene un valor, claro, de ejecución directa, o sea, es obligatorio. Y de obligatorio cumplimiento. Sí. Pero lo peor no es eso, sino que tenemos la sentencia del 2018 de Calixto que le dice al juez, estás obligado a hacer el análisis técnico, más allá de la forma, entra al fondo, pero sin invadir competencia. Claro. Pero está obligado a entrar al fondo para ver si tengo proyecto de condena. Ajá, no lo hace. Pero lo peor no es eso, hay sentencia vinculante que dice que el juez que desconozca la sentencia vinculante tiene que ser sancionado, y tú haces la denuncia y no encuentras el asidero dentro de lo que es su control disciplinario para que ese juez de verdad responda frente a esa responsabilidad, sí, que está desarrollada constitucionalmente. Claro. Y que el Poder Judicial debería estar interesado en que los jueces sean probos, sean estudiosos, sean conocedores del derecho, porque pues son los representantes de ese poder, dentro del poder público, del poder judicial, y bueno, es muy mala la imagen que se da cuando tenemos un juez que desconoce el derecho, que no sabe que es una sentencia vinculante, que no sabe si tiene que aplicarlo o no, o que la aplica a su preferencia, ¿no? Es de verdad bastante difícil. Una de las etapas del proceso que más audiencias tiene es juicio, tú bien lo sabes, porque allí pues se van evacuando todos esos medios de prueba que han sido ofrecidos. ¿Cuál ha sido el juicio que tú recuerdes más disparatado que has llegado a tener, donde realmente Milagro ha tenido como que conducir más bien ella a las audiencias, porque se ha creado un desorden en las audiencias? Bueno, no uno, muchos. En los años finales del ministerio, de que estuve con el Ministerio Público, nosotros tuvimos un cambio de visión como a partir del 2013, que ya no eran lo mismo cuando hubo todos estos cambios en la judicatura y oye, uno le tenía que decir al juez, doctor, suspende por el artículo, nos vemos cuándo, a qué hora, mire, o hay que hacer, te vuelves muy objetiva, porque el juez no controla la disciplina dentro del recinto. Yo, como soy mayoritariamente de violencia, claro, o la gente me llama violenta, no, pero es de derechos y defensa de los derechos de la mujer, así debería llamarse, pero de verdad que cuando tú dices jurisdicción de violencia contra las mujeres, es cierto, ahí las víctimas son más violentadas que ayudadas, y tú lo has vivido, nosotros hemos sido contraparte, y muchas veces a mí me gusta tener una contraparte que tenga conocimientos técnicos y jurídicos. ¿Por qué? Porque uno, la audiencia se hace mucho más proactiva, dos, es sabroso
valioso escuchar de alguien que está preparado que te enseñe, porque todos estamos establecidos para aprender. Pero yo recuerdo algo que me dolió mucho porque un defensor público especializado en género, porque en materia de protección de los derechos de la mujer, todos tienen que ser especializados. El juez, el defensor público, el fiscal y por supuesto quienes actuamos en el ejercicio privado, bien sea con la víctima o con el imputado, para que conozcamos la jurisdicción, que es muy, muy especializada. Sí. Y esta persona se paró y dijo, bueno, ella es una mujer vieja, ¿qué pretendía ella? Que, o sea, tenía que pagar las consecuencias de que este hombre es joven. Y yo me paro y le digo al juez, o sea, ¿cómo es posible que usted permita esto? Yo no le estoy pidiendo que decida ahorita, no, pero un defensor público no puede faltarle el respeto ni revictimizar a una víctima en una audiencia. Y es que ¿acaso las mujeres mayores no podemos tener hombres jóvenes? Porque sin igualdad de condiciones estamos en una era donde no existe diferencia. Entonces, además que no hay una edad donde se te suspenden los derechos porque ya atravesaste pues cierta edad. O sea, los derechos subsisten desde que naces hasta que te mueres. Yo respeto mira, puedes tú no estar de acuerdo con quien tenga esas decisiones, mujeres que le gustan hombres muy jóvenes, hombres mayores que le gustan mujeres muy jóvenes. Tú no puedes estar de acuerdo, pero como abogado tú no puedes juzgar a tu cliente. Eso no, tú tienes que defender a tu cliente. En la posición que esté, tú tienes que defender al cliente. Cuando tú eres fiscal del Ministerio Público, debes entender que tu responsabilidad, al menos en materia de género, es garantizar los derechos de la víctima, porque esa es la única jurisdicción donde el fiscal sí está obligado a estar de un lado y lo estamos viendo que no está haciendo ese trabajo como tal y que el juez no lo está controlando. Pareciera que esa sentencia que sacó el doctor Michael, que le tuvo que recordar a los jueces, tú eres el juez y no un operador que lo que va a decirle sí todo al fiscal, que es una sentencia que salió en la sala penal, que le tuviera que decir el presidente, que en ese momento el doctor Michael Moreno era el presidente de la sala penal, que el presidente de la sala penal le recuerde al juez que su trabajo es decidir, no aprobar todo lo que dice el fiscal. Entonces eso es lo que se han convertido en eso, en decirle que sí al fiscal y en algunos casos sienten temor de tomar una decisión y que el fiscal no esté de acuerdo y pueda apelarle. Les da mucho miedo una apelación de un fiscal. Yo recuerdo que hace poco estuve en una audiencia preliminar como apoderada judicial de la víctima y cuando leo la acusación veo que la fiscal la acusa por violencia psicológica simplemente con la denuncia, con el examen psicológico y un testigo referencial. Pero cuando yo me leo la denuncia, mi víctima me dice, mi poderrante dice, tengo muchísimos testigos, consigno en el Ministerio Público los videos donde estoy siendo golpeada, consigno los audios y cuando reviso, eso no se ordenó. La extracción de ese contenido, el análisis, no se hizo nada de eso. Afortunadamente la juez que estaba celebrando la audiencia preliminar, al manifestar la inconformidad de la víctima y de mi persona con esa acusación, pues le dio al Ministerio Público 30 días para que concluyera realmente, en virtud de que no estaba detenido, por supuesto, el imputado. Pero uno dice, bueno, esa es la obligación del fiscal, proteger a la víctima, casarse con la víctima, y resulta que las víctimas hoy en día se ven más desprotegidas. Yo creo que estamos viendo el momento donde las víctimas es cuando más buscan tener una representación, un abogado de confianza, como lo hace el imputado, porque no se sienten representados realmente por el fiscal, y en base pues a que hay cierto nivel de desconocimiento. Claro, pero es que se supone que tú en este proceso, incluso si el fiscal ve que tú estás desorientada, está obligado, de acuerdo a los parámetros de la ley especial, a notificar al Instituto Nacional de la Mujer para que te
te designe defensor que te hagan el proceso de acompañamiento. Ellas pueden incluso presentar acusación, tienen las facultades determinadas por la propia ley. Entonces tú dices, ¿hasta dónde? O sea, ¿qué es lo que tenemos que esperar? No es posible que hayamos perdido eso. Yo recuerdo que a mí, cuando yo era fiscal, usted lo sabe, mi doctora, porque todo el mundo se lo decía, me decía, a ti lo que te falta es sacarle los gases a la víctima. Yo me llevaba a mi víctima por el tribunal, la acompañaba. Da dolor en la actualidad ver la víctima de cualquier proceso que no tenga una asistencia técnica, sentada al lado del agresor, sentada al lado de quien está denunciando, agresiones en el propio tribunal, y un desconocimiento total de quién siquiera es su fiscal, porque antes el mismo fiscal que llevaba la investigación era el fiscal que te acompañaba para los procesos, desde la audiencia preliminar hasta el juicio, lo que te comprometía con el caso. Pero esta división que desde el punto de vista administrativo produjo un descongestionamiento, pero desde el punto de vista de la ley está produciendo un desconocimiento entre la vinculación del caso, porque el que lo investiga lo conoce, y el que lo va a defender en las fases más importantes del proceso, que es ante el juez. Claro, sí, ya una vez judicializado. Sí, y esto sin contar con que las víctimas van a los procesos en total desconocimiento, porque no hay quien se siente a explicarle, a menos que pues tenga su abogado de confianza, pero no es el deber que tiene, el derecho que tiene la víctima de ser informada sobre el proceso, sobre los avances. Eso no ocurre. Entonces la víctima va a la audiencia, no sabe qué va a ocurrir en la audiencia, de qué acusaron al agresor, o en el caso de violencia contra la mujer. Pero tú dices, bueno, son víctimas que se deben de sentir como en el libro del proceso de Franz Kafka, que pues andaban perdidos, pero estaba transcurriendo un proceso en definitiva. Como abogada, Milagro, abogada privada, estás en el libre ejercicio, sé que es un ejercicio exitoso debido a tus conocimientos que has venido pues cultivando en todo a lo largo de tu carrera. ¿Te has sentido limitada para el ejercicio de los derechos de tu defendido ante un juez? Sí, yo creo que por un juez. Es que hablamos de la víctima, pero ahora vayamos al imputado, porque si bien el imputado durante todo el proceso tiene una amplia gama de derechos, en la audiencia como tal los jueces limitan ese derecho. O sea, yo tuve una audiencia preliminar donde el juez no me permitió, estar en un proceso donde ya le estaba explicando que la acusación ya estaba admitida, la persona perdió el control, estaba muy ofuscada, empezó a llorar, vinieron todos los alguaciles a traerle agua, y yo le pido al juez que me dé la oportunidad de conversar en privado con mi defendida. Ese es un derecho. Claro. El imputado tiene derecho a conversar en privado con su defensa técnica. Tú lo que tienes que pedir es la autorización del controlador de la disciplina de la audiencia. El juez me lo negó y me dijo, eso lo controlo, o sea, yo puedo explicárselo. Y hubo una admisión de los hechos, porque ella me dice cuando salió, yo tenía tanto miedo porque él me decía, te van a condenar en juicio, que yo le creí, porque él es el juez. Entonces, no solo eso. O sea, que fue el juez quien convenció para que ella tomara la decisión. Para que ella tomara la decisión, pero es que en la... Es obvio que no hubo una libre voluntad, no fue inducida. Fue totalmente inducido, porque es el mismo caso donde el juez sabe que la causa está prescrita y que le va a hacer un llamado de atención horrible, porque es un error inexcusable que el juez no maneja orden público. Sí. Entonces, es así. Me imagino que después fuimos a buscar los elementos de la suspensión condicional y le decía a mi representada, en este caso la condenada, bueno, pero es que si tú apelas yo no te puedo ayudar. ¿En qué me vas a ayudar? Los elementos de la suspensión condicional están allí. Claro. O sea, tú tienes que darme mis cosas, yo sabré cómo, yo le dije a ella, quédate tranquila, yo sabré cómo cumplirlo. Pero el poder disciplinario ha llegado a tal punto que tú en una audiencia de juicio no puedes ni conversar, no puedes preguntarle nada a la víctima, no puedes preguntarle nada al imputado. ¿Cómo es eso? Si es que te mandan a guardar silencio porque estás interrumpiendo.
cuando eso está previsto en la ley, que él puede hacerte consultas y tú hacérselas a él. Eso es increíble. Hay otra de las que yo veo como actos arbitrarios de los jueces, es en las audiencias preliminares, por ejemplo, aquí en Caracas, ¿no? No sé si es por razones de espacio o qué, pero no tiene el imputado derecho a sentarse. No sé si te ha pasado en alguna audiencia, en mi caso sí. El imputado debe estar parado porque él no se puede sentar. ¿Qué es? Le he preguntado a los alguaciles, por ejemplo, que pues tienen la responsabilidad de la conducción del detenido y de la seguridad. Me han dado 1000 razones, entre otras hasta que la ropa puede venir sucia y contaminan los asientos, ¿no? Pero en todo caso, después que se entra a una audiencia, el control total lo tiene el juez, y el juez es el que dice sí o no, porque tú ¿a quién le vas a solicitar? Es al juez. Y en una audiencia yo le solicité al juez que se ubicara una silla, porque es una audiencia larga, para el imputado, para mi defendido, y me dijo que no, que los imputados no tenían derecho a estar sentados. O sea que no existe el derecho constitucional, que es una garantía a la igualdad de las partes. O sea, el artículo 21 constitucional no existe. No. Es lo que te digo. Yo extraño grandes jueces que al principio para los fiscales era muy difícil manejarlo, como la doctora René Moro Troconi, que era difícil, pero ahora tú entiendes que ella tenía razón. Yo en una audiencia, en una oportunidad, estando yo de fiscal, la doctora René Moro le dijo al defensor que le comprara unas cholas al imputado porque estaba descalzo y que había que garantizarle el derecho humano a no estar descalzo. La dignidad. La dignidad mínima de un imputado. Y se olvida también de la presunción de inocencia. O sea, todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. O sea, es importantísimo que el público entienda que hasta que una persona no esté definitivamente condenada, sigue siendo inocente de acuerdo a los parámetros constitucionales. Claro. Y aún después de condenada, tiene derecho, porque es que el derecho que tiene limitado es el del libre tránsito, el de la libertad, pero el resto de los derechos permanecen intactos. Inclusive una persona privada de libertad goza de más derechos que uno que esté en la calle, porque tienes que garantizar el derecho a la alimentación, a la salud, al trabajo, como mecanismo para redimir pena y para reformar conducta. Entonces tú dices, ¿hasta dónde hoy los jueces están preparados para garantizar todos estos derechos? En materia de salud, por ejemplo, con algún defendido tuyo, ¿has tenido dificultades para que el derecho a la salud sea garantizado por el tribunal? ¿Te has conseguido con jueces temerosos? ¿Te has conseguido con jueces que realmente reconocen el derecho, y más que el derecho, el deber que él tiene de garantizar, conforme al artículo 19 constitucional, esos derechos? Sí, en los dos casos. En una oportunidad tuvimos un caso el cual me dolió muchísimo porque no era mi defendido, pero tenía una defensa pública de esas de antes súper extraordinaria. Esta persona tenía SIDA, en un caso de un presunto que a la final resultó absuelto, una presunta trata de personas que no manejan los conceptos técnicos también, porque la trata requiere del cumplimiento de unos elementos. Entonces, bueno, yo voy y denuncio que estoy privada de mi libertad y que fui con tal y tal y ya con eso es una trata. No, tú tienes que cumplir todos los parámetros internacionales primero, claro, y nacionales para hablar de trata. Lo doloroso es que esta eran 2 personas homosexuales, los presuntos tratadores, y la pareja de unos se le determinó SIDA estando en la cárcel. La defensa pública hizo 127 solicitudes de medidas humanitarias y tengo el expediente en copia. Esa defensa pública me enseñó amor por el trabajo, porque no es normal que un defensor público, claro, haga un trabajo tan extraordinario y nunca recibió respuesta. Esta persona muere en la cárcel, consecuencia de la situación del SIDA, que no tenía ni los insumos, no tenía los elementos técnicos, no tenía la asistencia de salud ni de alimentación que necesitaba, claro, y por supuesto fallece dentro del sistema penitenciario venezolano. Claro.
Lástima que no ejerció algún amparo por el derecho a la salud, que de repente, aunque sabemos que esos lazos tampoco se están cumpliendo hoy en día, pero bueno, era también una puerta que se podía pero tocar. Así como te digo doctora Berté, hay algo que me gustó mucho y me pasó recientemente con una juez de violencia, o la juez de violencia. El fiscal le pide una orden de aprehensión sin elementos técnicos y la juez se lo negó. Me pareció maravilloso, la decisión es bellísima. Claro. O sea, le dice al fiscal, tú no puedes venir aquí a decirme sin elementos suficientes, me vas a pedir una orden de aprehensión por un presunto abuso sin un solo elemento técnico. Nada, no había ni siquiera una evaluación psicológica que advirtiera que esta seguramente la denuncia. La denuncia nada más, sí. La denuncia y el escándalo público, porque ahora lamentablemente creo que tienen que los jueces empezar a canalizar al Ministerio Público en el sentido de que el Ministerio Público tiene un deber constitucional de reserva legal. Antes llamábamos lo que es ahora la reserva legal de las actas, era el secreto sumarial, cuando el Código de Enjuiciamiento Criminal, que mucha gente todavía, pues, que son legas del derecho, lo utiliza, no es el secreto sumarial, eso es la reserva legal, que es obligatoria para las partes. Todos estamos en el mismo deber de darle cumplimiento a ese mandato de la ley. Milagro, hay una situación que se está presentando comúnmente y sobre todo en el área en el cual tú eres especialista, que es que también hay mujeres que denuncian hechos que nunca han ocurrido, están simulando hechos. Y pues, si le corresponde a Milagros Rengifo defender a ese imputado, seguramente va a demostrar que el hecho no ocurrió y por supuesto la consecuencia legal es el sobreseimiento. Al comprobarse eso, al decir el juez ciertamente el hecho no sucedió, debería generarse una acción, una investigación contra quien denunció hechos falsos o simulados. ¿Te ha ocurrido que se ha ordenado en esa audiencia remitir, ya por tu sonrisa lo sospecho, remitir las actas a la Fiscalía Superior para dar inicio a una nueva investigación por simulación de hecho punible? Es que es increíble lo que está pasando. Nosotros, si hay víctimas, yo estoy consciente de ello, que si hay mujeres que mienten en el proceso y que mal utilizan la ley, sí las hay. No puedes ser ciega, no puedes decir que no hay ninguna mujer que no haya utilizado la ley, no, pero ojo que es importante lo que estamos viviendo. Hay un proceso de criminalización de la denuncia. Tenemos víctimas que no es el juez que lo ordena, ni el Ministerio Público que la instaura motus propio, es el propio agresor que sin haber concluido solamente con un sobreseimiento, no importa el numeral que sea, está hablando de simulación de hecho punible, y fiscales del Ministerio Público que están tramitando imputaciones por elementos de simulación, que la simulación es una mentira, es una falsedad. Si una víctima... Puede ser un hecho imaginario. Claro. Si una víctima va y denuncia, y el informe psicológico dice, sí, está afectada, pero no dentro del contexto de género, ella no está mintiendo. Es que efectivamente tú no vas a poder demostrar la relación de causalidad. Para los que no entienden, es como el hecho, que esto se vincula con el hecho de quien está haciendo la acción. Esa relación de causalidad no la vas a poder demostrar porque a lo mejor la afectación que ella está viviendo no se relaciona con ese hombre al que ella está denunciando, porque puede pasar, porque trae conductas aprendidas, porque viene con problemas familiares internos que la hacen que ella misma se revictimice. Eso puede pasar, pero ella no está mintiendo, no está falseando. Claro. Entonces hay que empezar a hilar muy fino en lo que es la simulación y entender el primer elemento del tipo, la falsedad. Entonces, entender que sí, una víctima que haya mentido en un proceso, obligatoriamente tiene que traerle consecuencias legales. Yo estoy de acuerdo con eso, estoy de acuerdo con que se instauren las simulaciones y calumnias cuando el hecho sea una realidad. Cuando hay personas, nos hemos encontrado con víctimas, denunciantes de oficio,
y nos hemos encontrado con victimarios denunciantes de oficio. Y ahí es donde necesitamos operadores de justicia cónsonos que regularicen. Yo no puedo entender cómo el Ministerio Público no toma acciones contra una persona que tiene 10 denuncias contra la misma persona cuando tiene un sistema que solo meterte te va a decir cuántas denuncias tiene esta persona y quién es la víctima y quién es el agresor. Sistema que conocemos nosotros. Claro, nosotros estuvimos ahí proliferando a que ese sistema funcionara. Sí, estuvimos justamente en la creación, cada quien hizo su aporte para que hoy pudiera ese sistema pues estar conectado y tú poder saber que una persona puede estar siendo procesada por Caracas, por cualquier otra ciudad gracias a ese sistema. ¿Qué mensaje le das tú a esta generación de nuevos abogados que entran a una audiencia y no saben qué hacer ante imposiciones de un juez ilegales, arbitrarias, ante limitaciones al derecho a la defensa, ante vejaciones a su defendido? ¿Qué recomendaciones puedes darle conforme a tu extraordinaria experiencia? Vamos a hacerle lo que aprendí yo, me costó muchísimo en mi especialidad de derechos humanos, pero que verdaderamente tiene una realidad de producir efectos. Deja constancia. Documenta. O sea, ¿qué recomendación le puedo decir? No discutas con el juez, para eso están los recursos. No te enfrasques en situaciones, si la persona no tiene conocimiento, tú no lo vas a enseñar en ese momento. Pero sí tienes derecho a exigir. Yo me puedo negar a firmar una hoja en blanco cuando no está en la constancia exacta de lo que pasó en una audiencia, bien sea debate, una audiencia preliminar, una audiencia de presentación. Yo no voy a suscribir algo que no existe, porque nadie puede alegar después su propia torpeza. Solicita, deja constancia de todas las irregularidades, así como tú en la oportunidad procesal que te tocó, mira, yo te voy a aceptar lo que tú digas, pero déjame constancia porque para eso están los recursos. Yo a los abogados jóvenes, a los estudiantes, lo único que le podemos decir, no pierdan las esperanzas del derecho, porque el derecho es bellísimo. Quienes amamos el derecho seguiremos luchando por él y que se hagan las cosas bien, no importa contra todo lo que tú tengas que luchar. Yo creo que los nerds gobernaremos al mundo y seguiremos en ese sentido demostrando que sí puede existir un sistema de justicia sano. En los principios del Código Orgánico nos dimos muchos embates, pero logramos verificar que sí se podía llevar un sistema procesal cónsono, moderno, adaptado a las realidades que lamentablemente por la inestabilidad de fiscales y jueces se ha perdido. Pero no pierdas la esperanza, el derecho da para todo. Y cuando tú logres poner de acuerdo dos abogados, eso no existe. Siempre va a haber un tercero que tome la decisión. Claro. Pero lo que yo les recomiendo a todos aquellos que se vean en estos embates jurídicos es simplemente no pierdas el control. No es necesario que te pongas a discutir con el juez, respira, toma 5 minutos, deja constancia y luego ejerce los recursos que debes ejercer, porque estoy segura que en algún momento alguien te escuchará. Es así. Y tendrás una ventaja si eres estudioso. Si tú sabes más que el juez, tendrás siempre una ventaja. Igualmente, si eso sucede con el fiscal. Milagro, quiero agradecerte el tiempo que has dedicado para estar acá, con esos valiosos aportes que estás dando. Este podcast es visto, ya se está haciendo referencia dentro del gremio y pues tenerte aquí para mí ha sido un gran placer. Sé que estás muy ocupada porque en este momento estás invitada a muchos congresos, muchas actividades académicas donde tus aportes de conocimiento son muy importantes. Danos tus redes sociales, porque segura estoy que van a querer llamarte para solicitar tus servicios, tu asesoría, tu asistencia. No, agradecida yo que me permitas, sabes que siempre he tenido una admiración profesional, una buena relación contigo desde Gracias. Que incluso fuiste jefe y supimos mantener pues el orden, pero nunca se perdió ese respeto y esa amistad entre ambas. Que me permitas tus espacios, tus seguidores para que sea escuchada. De verdad que estoy
estoy sumamente agradecida por ello. Bueno, mis redes, a mí me pueden ubicar en mi Instagram o mi IG es Milagro Rengifo Abogada, y también pueden consultarme a través de Milageo Rincones en Twitter, y Miracle Venezuela en Twitter también, que son mis redes sociales allí. Bueno, preferiblemente el DM del Instagram, yo contesto, estaré pendiente, más que todo para la materia de defensa de los derechos de la mujer. Sin embargo, yo soy especialista en derecho penal, llevo todas las áreas, pero es importante decirle al público que no hay cosa mejor que tener un especialista. No se puede, todos los abogados, como todos los médicos, sabemos del derecho, pero cuando usted tiene algo específico de una lesión de salud, usted busca al médico especializado. Por supuesto. Entonces, la recomendación es, busca siempre al especialista para que él te guíe en este proceso y que tengas buenos resultados. Claro. La especialidad está dada para que el que tenga el conocimiento técnico pueda llevarte a un resultado positivo en lo que tú estás buscando. Es así. Bueno, mi equipo de trabajo siempre tiene detalles para nuestros invitados y quiero pues hacerte entrega en nombre de este equipo de un pocillo para que pues nos puedas recordar cada vez que te tomes ese café y nos tengas en tu corazón, porque estás en el nuestro. Gracias, verte personalizado. Bueno, yo soy adicta al café, o sea, mejor regalo imposible. Bueno, qué bueno. Estos espacios son tuyos, cuando quieras eres bienvenida siempre, así que agradecida. Y con ustedes, con todos ustedes, por supuesto, también agradecida por su seguimiento, por suscribirse, por darnos like y por compartir esta información tan valiosa para todos ustedes, porque al fin y al cabo lo que pretendemos es hacer valer sus derechos para que haya justicia. Muchas gracias, será hasta una próxima ocasión. Gracias, Milagro. Gracias.